El 24 de octubre de 1945 fue creada la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la cual se considera como la institución internacional más poderosa del mundo, ya que agrupa a 193 Estados miembros para gestionar la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos a nivel global. Dentro de la ONU existe el Consejo de Seguridad, que se destaca por ser el único organismo autorizado a imponer el uso de la fuerza y a vetar resoluciones. Muchas personas dicen, muchas instituciones dicen que evidentemente esta es la organización más poderosa del mundo. Pero hay otra institución que lleva mucho más tiempo en la Tierra, que nunca ha sido derrotada, que fue fundada por el Señor de todo el universo y es mucho más poderosa que la ONU, y es la Iglesia del Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que vaya conmigo a Mateo, capítulo 16, y hoy vamos a hablar sobre la Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, y déjeme leerle, aunque nos vamos a enfocar en los versículos del 18 al 20, voy a leer desde el versículo 13. Leamos juntos Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Señor, te doy gracias en este día por tu palabra, Dios. Gracias porque podemos acercarnos libremente a ella, abrirla, leerla y estudiar lo que significa. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú nos ilumines para poder entender este texto tan, pero tan importante, Señor. Que podamos ser fieles en exponerla y en obedecerla sobre todo, Señor. Que podamos entender la importancia de la iglesia y que podamos entender cómo tú has visto y ves a la iglesia, Señor Jesús. Yo te lo pido, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Estos versículos son parte de la sección en donde Pedro declara la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí en el versículo 16. Ante la pregunta que el Señor Jesús le hizo a los discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y con él revela y nos indica la identidad de nuestro Señor Jesús como el Mesías y como Dios mismo, aquel que iba a traer salvación de nuestros pecados y que un día iba a gobernar el mundo entero. Y como dijimos la semana pasada, esto no solo representó el examen final de los discípulos, sino que sucede en un momento crucial del ministerio del Señor Jesús. En este momento, el Señor se había vuelto a los gentiles por la incredulidad de Israel. Y todo se desencadena más o menos en el capítulo 12, cuando los líderes religiosos acusan al Señor de realizar sus milagros por la obra de Satanás. Y por eso Él les va a decir que son ellos los que están equivocados y los acusa de blasfemar contra el Espíritu Santo por su incredulidad en las obras que Él hacía como Mesías. Luego pasamos al capítulo 13 y ahí el Señor comienza a instruir por parábolas, y lo hace porque es una manera para encubrir las verdades divinas y espirituales a este pueblo que los había rechazado. De hecho, en el capítulo 13, versículo 15, dice lo siguiente, hablando de los judíos y de los líderes religiosos. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Israel en este momento y su incredulidad estaba al límite, y por eso el Señor ya ni siquiera
quiere enseñarles, ni siquiera va a enseñarles. Y esto lo vemos progresivamente en el capítulo 14 y en el capítulo 15, cuando el Señor ya se comienza a desplazar a territorio gentil. Y ahí comienza a obrar su poder milagroso con los gentiles, en medio de los gentiles. De hecho, en el capítulo 16, en los versículos iniciales, Jesús se niega a mostrar su poder a los líderes religiosos que le pedía que realizara una señal. Y los acusa de ser una generación mala y adúltera. Y les dice a los discípulos que tengan mucho cuidado con la doctrina de estos líderes. Por lo tanto, mientras que los discípulos caminaban por los alrededores de Cesarea de Filipo, una región totalmente gentil, ellos sabían que estaban en una especie de exilio autoimpuesto por la enemistad que había empezado a surgir con los líderes religiosos y también porque las multitudes comenzaron a estar escépticas y desilusionadas del Señor. Seguramente también los discípulos compartían la desilusión que había empezado a surgir en todo Israel por él, porque en las expectativas que los discípulos tenían por un Mesías, expectativas que estaban enraizadas en el Antiguo Testamento, pero malinterpretadas por las tradiciones de sus ancianos, ellos creían que cuando el Mesías llegara iba a implantar justicia y verdad, pero también iba a traer una conquista militar que destruiría a sus opresores y que marcaría en ese comienzo el reino de eterna paz y prosperidad del pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, los discípulos, ante el rechazo del Señor Jesús de oponerse a sus opresores políticos como Roma, a la pérdida de popularidad entre el pueblo y al tener como enemigos a los líderes religiosos, los discípulos pudieron tener miles de interrogantes acerca de este Mesías y de la liberación que esperaban. Interrogantes, como se acuerdan que también estudiamos en Mateo capítulo 11, cuando Juan el Bautista le manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si él realmente era el Mesías, porque Juan el Bautista estaba en la cárcel y él sabía que él era el heraldo del Señor, el precursor del Mesías, y él no esperaba estar en la cárcel. La misma preocupación seguramente estaba en este momento en los discípulos. Además, si usted continúa leyendo solo unos versículos más adelante, desde el versículo 21 de Mateo 16, el Señor les iba a decir que iba a ser asesinado por parte de los dirigentes judíos. Y obviamente que el Mesías fuera rechazado por su propia gente era suficientemente increíble, pero que fuera ejecutado por ellos o por cualquier otra persona sería incomprensible. ¿Cómo era posible eso? Por eso, antes de revelar estas verdades de la muerte y la resurrección del Señor, el Señor Jesús le asegura a sus 12 discípulos que su programa estaba en marcha. Que a pesar del rechazo de Israel, Él iba a constituir un pueblo para sí llamado Iglesia, que creyeran en Él como Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, estos versículos, todos los versículos obviamente, pero específicamente los que hoy vamos a estudiar, en donde el Señor le declara por primera vez a la iglesia, afirma a la iglesia, son muy importantes, pero muy importantes porque nos muestran que la iglesia siempre ha estado en el plan de Dios y no es un plan B por el rechazo de los judíos. De hecho, déjenme ir a un texto, Efesios capítulo 3, versículos del 10 al 11. Donde nos habla del plan eterno de Dios con la iglesia. Dice Efesios capítulo 3 del 10 al 11. Dice ahí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí vemos claramente que de acuerdo al propósito eterno del Señor, la iglesia estaba ahí. La iglesia existe según el propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Y no llegó por casualidad, no fue porque en un momento el Señor no supo qué hacer porque el pueblo de Israel lo había rechazado. No, miren, la iglesia está en el centro del plan de Dios. Y es importante porque Cristo ama a la iglesia de tal manera que murió por ella, porque existe como su cabeza, porque la sustenta y además es el instrumento de Dios en esta era. El propósito eterno de Dios se centra en Cristo
y su iglesia, y entender estos versículos es muy importante. No solo porque aquí se nos muestra la primera referencia a la iglesia, sino porque nos muestra características vitales de cómo Cristo concibe a la iglesia. Cómo Cristo concibe a la iglesia. Y por eso hoy vamos a ver en estos versículos 4 elementos esenciales de la iglesia que Cristo constituyó y que deben estar en cualquier iglesia cristiana. 4 elementos esenciales de la iglesia que Cristo constituyó y que deben estar en cualquier iglesia cristiana. Y el primer elemento esencial de la iglesia es que se fundamenta sobre la persona de Cristo. La iglesia se fundamenta sobre la persona de Cristo. Ahí lo vemos en el versículo 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta frase ha sido motivo de controversia porque se discute sobre quién es la identidad de la roca. ¿Quién es esta roca que se menciona ahí después que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca? Comenzando con la Iglesia Católica, que cree que la roca es una referencia a Pedro, y esto avala el papado y la sucesión papal. Si Pedro fuera la roca, la Iglesia Católica aún tendría que demostrar que la autoridad de Pedro era transmisible. Pero también hay algunos que piensan que aunque aquí no se avala la institución del papado, sí es una referencia a Pedro y al importante rol que constituyó en la institución de la iglesia. Dicen que Pedro es la primera piedra de toda la iglesia porque fue la primera persona que descubrió la identidad de Jesús. Dicen que fue la primera persona que dio el salto de fe y quien dio el primer sermón y llevó el bautismo a 3,000 nuevos creyentes allí en Hechos capítulo 2. Los que defienden esta postura afirman que en este sentido toda la iglesia se construye sobre Pedro. Y aunque es verdad el papel fundamental de Pedro al comienzo de la iglesia, creo que luego de analizar varios argumentos gramaticales y contextuales, la palabra roca no se refiere en este versículo a Pedro, sino a la declaración que hizo sobre la identidad de Jesús. Y en primer lugar, ¿por qué? Porque cuando vamos al texto original, al texto griego, el sustantivo Pedro es un masculino de Petros, mientras el término roca es el femenino de Petra. Ambos vocablos obviamente están relacionados, pero en la gramática no se puede modificar un masculino por un femenino. Por lo tanto, Petra no puede ser Petros. Si las palabras "y sobre esta roca edificaré mi iglesia" se refieren a Pedro, hubiese sido más natural que el Señor hubiese dicho tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Como de hecho lo va a decir más adelante ahí en el versículo 19 y le habla directamente: y a ti te daré las llaves del reino, ¿no? Entonces vemos que por este argumento no creemos que la roca sea Pedro. Otro argumento también que podemos tener en cuenta es que ese vocablo Petra, roca, nunca se usa para referirse a hombres, por lo tanto tampoco podría ser una referencia a Pedro. Y por último, un argumento final que nos muestra que la palabra roca no es Pedro, es que la palabra roca, Petra, hace referencia a una roca madura, a un terreno rocoso firme, a una roca grande y extendida que sirve de origen para levantar una edificación. Es como tal vez usted ha visto esos grandes acantilados y sobre ellos se construyen, sobre todo en la antigüedad, castillos o ciudades enteras. Es esa imagen de Petra, de roca, la que se tiene en mente. En cambio, la palabra Petros, se refiere a una roca suelta, a una piedra pequeña de esas como que a veces se lleva al río, a eso. Por lo tanto, esta definición o esta declaración que hace el Señor Jesús sería una manera clara del Señor de diferenciar entre una pequeña piedra individual, o sea, Pedro, con una roca grande en donde se levanta toda una construcción, que en este caso sería la identidad de nuestro Señor Jesús. Lo que le dijo el Señor a Pedro fue algo así: Pedro, tú eres un Petro, tú eres una roca pequeña, pero sobre una roca grande y firme yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la mejor opción
es la de tomar la expresión esta roca, ahí en el versículo 18, como una referencia al mismo Cristo que se revela en la confesión de Pedro, el que está en el versículo 16, lo que estudiamos hace 8 días, que dice, que dijo Simón Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esto es una referencia al mismo Cristo revelado en la confesión de Pedro. Y esto, de hecho, es lo que tenía en mente el mismo Pedro según su propio testimonio. Acompáñeme por un momento a 1 de Pedro 2, 4, 8. O sea, Pedro nunca se consideró la roca sobre la cual se fundó la iglesia. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice así el apóstol Pedro, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces aquí vemos una declaración de Pedro como él mismo muestra que la roca donde se erige el edificio espiritual de la iglesia es nuestro Señor Jesús. Hay otras descripciones que vamos a ir más adelante con respecto a la piedra angular. Y una piedra angular en aquel entonces era la piedra principal de una edificación, que normalmente era colocada en la esquina de la edificación para poder guiar a los obreros durante el trabajo de construcción. La piedra angular era normalmente la piedra más grande, la más sólida y la mejor elaborada de todos los que había en todo el edificio que se iba a levantar. Una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida del resto de la construcción. Todo, absolutamente todo, se alineaba con respecto a la piedra angular. Y obviamente si la piedra angular se quitaba, se derrumbaba el edificio. Hermanos, el fundamento de la iglesia solo puede ser Cristo. Sobre él se construye la iglesia. Cuando la iglesia no está fundada sobre la persona de Jesús, sobre la verdad de que él es el Cristo, el Hijo de Dios, pues eso no es iglesia de Cristo. Eso no es iglesia de Cristo. De hecho, de esto hablamos hace 8 días también en la sección anterior, de cómo han surgido sectas que se dicen cristianas, pero no lo son. Y no lo son, ¿por qué? Porque distorsionan a la persona de Cristo. Distorsionan quién es, distorsionan su identidad. Dicen que no es Dios, o dicen que es parcialmente Dios, o que es una mezcla. Pero una persona que distorsione la persona de Cristo no está fundamentada en una roca firme, y mucho menos una iglesia que diga que Cristo no es el Hijo de Dios, el Mesías, no está fundamentada en una roca firme. Cuando el fundamento de una iglesia no es Cristo, cuando el fundamento de una iglesia no es una opinión precisa de Él, pues eso no puede ser llamado iglesia. Eso no puede ser llamado iglesia. Hermanos, el único fundamento de la iglesia, el único fundamento del cristiano, el único fundamento de su vida tiene que ser Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 3, del 10 al 11. 1 Corintios capítulo 3, del 10 al 11. Y aquí nos habla otro apóstol, el apóstol Pablo. Él dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el único fundamento. Pablo aquí descarta la sugerencia de que alguien o algo reemplace a Cristo como fundamento. No puede existir otro fundamento. Y tristemente hoy en día algunos
constructores han intentado que el cristianismo se base en la tradición de la iglesia. También hay otras enseñanzas morales en donde se basa la iglesia sobre el Jesús humano. Otros basan la iglesia en el humanismo ético. Otros simplemente en el amor sentimental y en las buenas obras. Y de hecho también aquí podríamos incluir a aquellos que piensan que se necesita algo más aparte de Cristo. Está bien Cristo, pero se necesita tal vez ver las tendencias del mundo de hoy. Está bien Cristo, pero tal vez es bueno ir al psicólogo, porque no todo lo dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Que el único fundamento de la iglesia y de la vida cristiana es ¿quién? Cristo, hermanos. Su persona, su vida, su muerte, su salvación, sus doctrinas, su resurrección, su ascensión, su Espíritu Santo que vive en los cristianos, su regreso y todo lo que rodea la persona de Cristo constituye el fundamento de la iglesia y del creyente. Sin ese fundamento, ningún edificio espiritual será de Dios ni se mantendrá en pie. Ninguno, hermanos, ninguno. Si una iglesia comienza a alejarse de la persona, de la obra de Cristo, comienza a darle más gloria al hombre o algo más aparte de Cristo, comienza a decaer espiritualmente y pronto va a colapsar por completo. Es un castillo de naipes. De la misma manera, si tú no tienes a Cristo como tu fundamento, tu vida se derrumbará. Si tú no tienes a Cristo como tu fundamento, tu vida se derrumbará. Se derrumbará. Solo hay un fundamento: Jesucristo. Y todo se debe edificar sobre Él. Para producir una iglesia local sólida, para producir una iglesia que sepamos que tenemos a Dios, el fundamento solo debe ser Cristo. Y una vida cristiana fructífera también depende de tener como fundamento solo nuestro Señor Jesús. Eso es lo primero. El fundamento es Cristo. Ahora vamos al segundo punto, al segundo elemento esencial de la iglesia, que también nos dice el versículo 18, y es el edificador de la iglesia. ¿Y quién es el edificador? Cristo también. Ahí el versículo 18 una vez más lo repito y digo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No solo Cristo es el fundamento, sino su edificador. Y esto es claro cuando dice: edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Se está escuchando? ¿Sí? La palabra edificar significa construir. Edificar significa erigir una vivienda. Se refiere a la labor de una persona que reúne todos los elementos necesarios para poder levantar una construcción. En este caso, el Señor afirma que Él es quien construye, que Él es quien edifica su iglesia. Es su iglesia, ¿no? Pero además, esta palabra, y aquí es importante entender el sentido de los verbos, el tiempo de los verbos. Esta palabra que vemos aquí es ¿qué? Es un tiempo futuro. Es un verbo futuro. Él dice: yo edificaré mi iglesia. Y aquí indica algo en primer lugar muy importante, y es que la iglesia no era una realidad en ese momento. En ese momento del Señor Jesús, la iglesia no era una realidad, sino que sería un organismo que iba a ser instituido en el futuro cercano en este momento. Y aquí es importante también decir algo. Esto nos muestra que la iglesia no es Israel. A veces hay una confusión y de hecho por eso se cree muchas veces que todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento para Israel es para nosotros el día de hoy, es para los cristianos hoy en día. Pero la iglesia no es Israel y la iglesia no reemplazó a Israel. Eso no significa que es la misma palabra inspirada por Dios y debemos extraer los principios, pero la iglesia no es Israel. Dios no ha terminado con la nación de Israel, pero la iglesia no se identifica por personas pertenecientes a una misma etnia, sino que se identifica por personas que pertenecen a Cristo, personas que pertenecen a Cristo. Y esto significa que para que haya iglesia debía haber ¿qué? Cristianos. Y para que hubiese cristianos, ¿qué tenía que pasar? Cristo tenía que morir en la cruz en el Calvario, resucitar,
ser exaltado en gloria y que el Espíritu Santo viniera para efectuar el nuevo nacimiento en aquellos que serían parte del cuerpo de Cristo, en aquellos que serían cristianos. Y Cristo llama a este nuevo cuerpo, a este nuevo grupo, ¿cómo? Mi iglesia, de eclesia, que en el primer siglo significaba asamblea, y que después vemos en el Nuevo Testamento se denominó, o la palabra iglesia, era que identificaba a aquellos que han sido salvos por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y han sido incorporadas al cuerpo de la iglesia. Esa es la iglesia, la reunión de personas que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Seguramente cuando los discípulos escucharon esto, aunque no entendieron todas las implicaciones, tuvieron esperanza del nuevo pueblo de Dios. Claro que los habían rechazado en ese momento, claro que no sabían qué hacer. Más adelante, como vimos, el Señor iba a anunciar su muerte, pero el Señor estaba instituyendo, fundando en ese momento una iglesia pensada desde la eternidad. El Señor soberano de los cielos y de la tierra prometió que iba a fundar, pero al mismo tiempo está prometiendo aquí que iba a edificar su iglesia y que absolutamente nada podría detenerlo. Vemos esto claramente en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos son los hechos de la iglesia, obviamente por medio del Espíritu Santo, pero desde su comienzo en el capítulo 2, pasando por su expansión y su consolidación en diferentes iglesias locales a través de todo el Imperio Romano. Ahí vemos cómo el Señor Jesús está edificando su iglesia. De la misma manera, el Señor es el único, hermanos, el único que hoy en día continúa edificando su iglesia. Es Él el constructor, el edificador. Él es quien añade a la iglesia. De hecho, mire 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 7. 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Dice así, escuche bien. De hecho, esta semana leí esto en mi lectura bíblica. 1 Corintios 3, del 4 al 7, muy apropiado. Dice así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6. Yo planté, Apolos regó, pero ¿quién dio el crecimiento? El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si no es Dios quien edifica. Hermanos, quien edifica una iglesia es nuestro Señor Jesús. ¿Es el pastor el que edifica la iglesia? No. ¿Es alguien con mucha organización y administración? No. Es que este versículo es muy claro. Ni el que planta es algo, ni el que riega. No significa que no tengamos responsabilidades como creyentes, pero él dice ahí, y nos lo deja muy claro el Espíritu Santo: ni el que planta es algo, ni el que riega. No somos nada, hermanos. Mire, si usted me conociera como me conoce mi esposa, usted se diera cuenta de las falencias, de los miedos. Y yo digo, eres tú, Señor, el que edifica la iglesia. Eres tú el que añade a la iglesia. Y usted debe estar tranquilo por eso. Porque es el Señor, hermanos. Y como vamos a ver, es su palabra. Y aquí es como abrirles mi corazón, es el Señor el que lo hace todo. Es el Señor el que lo hace absolutamente todo. No hacemos nada. Como aquí dice, ¿qué pues es Pablo? Nada. No somos nadie. Es el Señor el que edifica la iglesia. Y esa debe ser nuestra confianza, hermanos. Que es el Señor el que edifique siempre su iglesia. No nosotros. No podemos añadir algo a lo que el Señor puede hacer. Y obviamente aquí vendría bien la pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo el Señor edifica su iglesia? Porque, mire, y esto es muy importante de entender y de tener discernimiento,
Porque hoy en día hay muchos grupos, con muchas personas que aunque se hagan llamar iglesia, no son iglesia. ¿Sabe por qué? Porque quien las edifica no es Cristo. Este tipo de grupos busca edificar su iglesia por medio de medios superficiales. Apelan a las emociones sentidas de las personas, a las necesidades, recurren a la sensibilidad de las expectativas culturales, a las necesidades psicológicas y otras cosas más. Y la verdad, déjenme decirles que hay muchos medios para que un lugar esté lleno de personas. Pregúntele aquí a los que estudian o trabajan en mercadeo. Hay muchas maneras de hacer crecer un lugar numéricamente hablando, pero la cantidad nunca prueba que Cristo está edificando una iglesia. Nunca. O si hay una verdadera iglesia. Nunca en la Biblia un indicador de que Cristo está edificando una iglesia es el número de personas. Nunca. Nunca. De hecho, este tipo de lugares que apelan a algo más aparte de Cristo y su palabra son, como dice MacArthur, la iglesia de la cizaña. Y hay muchas maneras de construir la iglesia de la cizaña. De aquellos que parecen, pero no lo son. Y la pregunta la seguimos haciendo. ¿Cómo el Señor edifica su iglesia? De la misma manera que un arquitecto construye un edificio. Cuando un arquitecto planea construir o remodelar un lugar, ¿qué es lo que hace? Toma medidas, diseña, hace un plano, hace un plan de construcción. Luego vigila que los obreros estén llevando a cabo el plan, ¿cierto? Y finalmente lo entrega. No sé si usted ha estado cercano a un proyecto de remodelación o de construcción. Y si el maestro de obra o los obreros deciden hacer lo que quieren, que a veces pasa, ¿qué hace el arquitecto? Les dice, no, repítalo, o no lo haga, porque a veces eso pasa. Al maestro de obra le dice, es que a mí me pareció más bonito. Bueno, pues no es lo que usted piensa, es lo que el arquitecto diga, ¿cierto? Pues mire, así como un edificio se construye al seguir las instrucciones precisas del arquitecto, de la misma manera, Cristo edifica su iglesia si se obedecen las instrucciones precisas que Él ha dejado en su palabra. La manera como el Señor edifica su iglesia es por medio de la palabra del Señor. Esto fue lo que el Señor dijo en la Gran Comisión. ¿Recuerda que también lo vimos hace poco? ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñando. ¿Enseñando qué? La palabra del Señor. Solamente enseñando la palabra del Señor. Mire, sin enseñanza bíblica no hay discípulos de Cristo. Y sin enseñanza bíblica la iglesia no se edifica como Cristo ha mandado. Sin la palabra del Señor, sin la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia no puede ser edificada. Y por eso es tan importante estudiar la palabra y obedecerla. Porque no es solamente estudiarla, es que la obedezcamos. ¿Para qué quiere usted entender más la palabra de Dios? ¿Para llenarse de conocimiento? No. Usted pídale al Señor, Señor, hazme entender más tu palabra para obedecerte mejor, para obedecerte más. Sin la enseñanza de la palabra, Cristo no edifica su iglesia. Y sabemos que una iglesia está siendo edificada por Cristo, ¿por qué? Porque se siguen sus instrucciones. Se siguen sus instrucciones. Ese es el segundo punto. Vamos al tercer punto. El tercer elemento esencial de la iglesia es la victoria segura de la iglesia. La victoria segura de la iglesia. La última frase, y volvamos a Mateo capítulo 16, la última frase del versículo 18 dice así: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase se ha malinterpretado mucho. Se cree que la iglesia, y esto es una de tantas que vi, debe asaltar las puertas del infierno y debe conquistar con el evangelio los lugares donde la iglesia no está. Y se piensa que eso es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pues no. Mire, en la antigüedad, en este contexto, las puertas no eran instrumentos de guerra. El propósito no era conquistar, sino proteger a ellos que estaban dentro de las puertas de la ciudad en donde se encontraban e impedir que los habitantes salieran. Ese era el objetivo de las puertas, de las grandes puertas esas que usted ve de las ciudades en la antigüedad. La palabra Hades es el equivalente al hebreo Seol y es una referencia al sepulcro y a la muerte. De hecho, el dios griego Hades es el dios de la muerte. Por lo tanto,
el propósito de las puertas del Hades era prevenir que los habitantes, o se mencionaba que los habitantes se escaparan y entraran al reino de los vivos. Por lo tanto, cuando el Señor está diciendo aquí que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, está diciendo que la muerte no podría imponerse, no podría dominar o mantener encarcelado a los seguidores de Cristo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La promesa de Jesús se refiere a la garantía de que la iglesia no será vencida por la muerte. La iglesia no será vencida por la muerte. Y esto se puede relacionar, de hecho, con el anuncio de Cristo ahí en el versículo 21. Mire solamente el versículo 21, ahí en Mateo capítulo 16, que lo veremos de hoy en 8 días. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, la muerte de Cristo no iba a impedir que la iglesia prevaleciera. De hecho, es todo lo contrario, todo lo contrario. La muerte y la resurrección del Señor, ¿sabe qué anticipaba? La victoria de la iglesia. La victoria de la iglesia. Y hermanos, estas palabras son increíbles. Estas palabras del Señor constituyen una promesa soberana de protección total sobre la iglesia y una afirmación de la victoria segura de la iglesia. Nada va a poder derrotar a la iglesia, ni la muerte. Jesús no solo profetizó el comienzo de la iglesia, sino que al mismo tiempo anunció su victoria. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, a pesar de los intentos de las fuerzas del mar por destruir la iglesia desde el comienzo de la iglesia. De hecho, mire, vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 54. Vaya conmigo y mire su Biblia siempre, por favor. Hechos, capítulo 7, versículo 54. Y avanzamos hasta el versículo 4 del capítulo 8. Aquí estaba y aquí se describe la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Esteban, quien se da un sermonazo ante los líderes y no le importó decirles la verdad, y al final lo mataron por eso. Pero mire cómo transcurre absolutamente todo. Hechos capítulo 7, versículo 54 hasta el versículo 4 del capítulo 8. Dice así: oyendo estas cosas, los líderes se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: esto es increíble, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y mire, continuemos. Y Saulo, versículo 1 del 8, consentía en su muerte. Se dice que fue el autor intelectual. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En el siglo II también se desató una de las grandes y feroces persecuciones contra la iglesia. Y los creyentes eran echados a los leones, golpeados, azotados, ejecutados a espada, quemados en hogueras o encadenados en prisión. En aquella época, Tertuliano, que se denominaba el padre de la iglesia del siglo II, sostuvo que cuando más se perseguía y se buscaba eliminar a los cristianos, más se multiplicaban. Porque la sangre de los cristianos es semilla, dijo él. Y con el tiempo esta afirmación se interpretó como: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia verdadera. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia verdadera. Y esta traducción probablemente se originó en Agustín de Hipona, que dijo lo siguiente, y quiero leerlo. Dijo así:
La tierra se ha llenado con la sangre de los mártires como de semilla. Y de esa semilla han brotado las cosechas de la iglesia. Han defendido la causa de Cristo más eficazmente muertos que cuando estaban vivos. Hoy la siguen proclamando. Sus lenguas callan, pero sus hechos resuenan por todo el mundo. Otro comentarista, Matthew Henry, dijo lo siguiente: Dios a veces levanta muchos ministros fieles de entre las cenizas de uno solo. Dios a veces levanta muchos ministros fieles de entre las cenizas de uno solo. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La muerte de los creyentes, de los verdaderos creyentes, hace que se expanda. No hay ninguna fuerza en el universo capaz de destruir la iglesia que Cristo estableció sobre la base, sobre el fundamento de su persona y de su obra. Estamos en una institución que nunca va a ser derrotada, hermanos. Pasemos al último elemento. Versículo 19. Y voy a leerlo primero. Versículo 19 dice así: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El cuarto elemento esencial de la iglesia son los representantes oficiales de la iglesia. Los representantes oficiales de la iglesia. Muchas veces se ha interpretado este versículo pensando que el apóstol Pedro está en la iglesia en la entrada del cielo con las llaves, ¿cierto? Y obviamente pues es solamente una triste caricatura. El versículo 19 comienza diciendo: y a ti te daré, ¿no? Y es claro que esto es una referencia directa a quién, a Pedro y a los apóstoles. Bueno, porque también, como vimos la semana pasada, cuando el Señor pregunta acerca de quién es Él, le pregunta a todos, y Pedro actúa siempre como el portavoz de todos los demás. Pedro es el que responde, y en esta ocasión sucede lo mismo. Ahora, ¿qué significa que el Señor diga que les está dando las llaves del reino? En el lenguaje bíblico y en el judaísmo primitivo, hacer entrega de las llaves significaba conceder autorización. Y poseer las llaves es tener autoridad. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Eso significa que Él tiene la autoridad sobre la muerte. Más adelante, en Apocalipsis 3:7, se dice que Jesús tiene la llave de David, simbolizando la autoridad suprema y el poder absoluto que Él tiene sobre el reino de Dios. El reino de los cielos, estas son las llaves, el reino de los cielos no se refiere a la iglesia. Bueno, porque si así hubiera sido, pues ¿qué hubiera pasado? Él hubiera seguido hablando sobre la iglesia. Pero tampoco el reino de los cielos aquí se refiere a un mundo celestial o espiritual. Aquí Jesús se refiere a lo mismo que se ha estado refiriendo en todo el Evangelio de Mateo, que es que el reino mesiánico que el Señor iba a instituir y que se iba a establecer cuando el Señor regresara en gloria. De hecho, mire ahí más adelante, Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice ahí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Como hemos visto en Mateo, como predicamos y enseñamos, va a haber un reino futuro en que el Señor va a gobernar, va a cumplir el mandato de Adán de gobernar sobre toda la tierra de manera justa. Por lo tanto, lo que el Señor prometió a los discípulos, ¿qué fue? Fue autoridad en el reino, en ese reino futuro, en ese reino mesiánico. De hecho, acompáñenme a Mateo 19, versículo 28. Miren lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 28. Y de hecho es del versículo 27. Miren lo que dice Mateo 19, 27 y 28. Dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Y esto es para quién? Para los apóstoles y para los discípulos solamente. Bueno, no se crea mucho.
Y ya voy a hablar de eso, porque es importante entenderlo. O sea, y este versículo, cuando aquí el Señor le dice, en el versículo 16, cuando el Señor le dice, en el capítulo 16, perdón, cuando el Señor le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que nos está mostrando es que los apóstoles iban a tener una autoridad en ese reino. O sea, ¿se les va a dar qué? Autoridad para juzgar a quiénes. Dice ahí, a las tribus de Israel, ¿no? O sea, es una autoridad especial. Y mire, aunque los apóstoles son seres humanos como cualquier otro, no son como cualquier otra persona. Y la autoridad que Dios les estaba prometiendo en este momento en el reino también indicaba la autoridad que ellos tendrían cuando la iglesia iba a comenzar. Y a eso se refiere la frase siguiente del versículo 19, cuando dice, y a todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, y eso también lo vamos a ver en Mateo capítulo 18. Esto no es una autoridad para que usted diga, ya saben lo que voy a decir. Desato riqueza, ato pobreza. No, hermanos. Esa frasecita viene mucho de la nueva era y de filosofías orientales. Otro día lo explicamos. Pero aquí no se está refiriendo a eso, a que usted tenga un poder, o que el Señor le daba al creyente un poder, o incluso que se lo está dando aquí para tener un poder espiritual de ato el sol, ato la lluvia. Tristemente a veces lo hemos hecho y lo digo así porque irreverentemente hemos utilizado la palabra del Señor para creer que está para nuestros propios deleites, ¿no? Y no es así. Mire, aquí hay una función que los apóstoles iban a cumplir en la tierra. Cuando dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos, es una función que los apóstoles iban a cumplir en la tierra. Esa palabra atar significa prohibir y la palabra desatar significa permitir. Y las palabras, todo lo que, cuando él dice ahí, y todo lo que atares y todo lo que desatares, no se refiere a individuos, sino a cosas y más probablemente a ciertas enseñanzas o decisiones basadas en la ley. En el contexto del primer siglo se creía eso. El atar o desatar se basaba en ciertas enseñanzas y se lo voy a demostrar. Mire Mateo 23. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4. Mateo 23, versículos del 1 al 4, y luego saltamos al versículo 13. Escuche bien. Entonces, Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, o sea, en la enseñanza de Moisés, se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos como maestros. Eso significa se sientan. 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Escuche bien. Porque ¿qué? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y vaya hasta el 13. Mas hay de vosotros, versículo 13, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis ¿qué? El reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Los escribas y los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Al enseñar de manera extrabíblica, ataban o más bien impedían que las personas entraran al reino de los cielos. Por eso cuando el Señor le dice a los apóstoles, lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, quiere decir que en este momento, que ahora los apóstoles tendrían la autoridad de declarar lo que está divinamente prohibido o permitido en la tierra. Bueno, los apóstoles iban a tener esta autoridad de lo que estaba divinamente prohibido o permitido en la tierra. Y aunque parece que esta frase indicara que los apóstoles pueden decir algo en la tierra y que el cielo los autorizaba, una mejor manera de entenderlo es que la autoridad proviene ¿de dónde? Del cielo. O sea, los apóstoles iban a ser los representantes oficiales. Una manera más comprensible de leer el versículo para nosotros, porque a veces las traducciones son difíciles, es la siguiente. Dice así: cualquier cosa que prohibáis en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido prohibido en el cielo. Y cualquier cosa que permitáis en la tierra tiene que ser lo que ya ha sido permitido en el cielo. Lo que ya ha sido permitido. Y esto afirma algo muy importante. Y es que aunque los apóstoles
seres humanos como cualquier otro, no fueron como cualquier otro. Esto afirma el papel único que los apóstoles desempeñaron como los representantes oficiales de Cristo y quienes serían los encargados de llevar la nueva revelación a la iglesia. Y es que mire, los apóstoles fueron seleccionados, nombrados y autorizados por el mismo Señor Jesús para ser sus representantes inmediatos en la tierra, y tenían un tipo único de autoridad para hablar y para escribir palabras de parte de Dios para el nuevo pueblo de Dios. Esto fue una autoridad que se los dio a ellos específicamente. Miremos algunos versículos. Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y esto es después del primer sermón. Es después del primer sermón de Pedro. Y miren lo que sucede. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, ¿cierto? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, el Espíritu Santo a través de Lucas, el autor de Hechos, nos quiere mostrar algo específico. Perseveraban en una doctrina clara. ¿La doctrina de quién? De los apóstoles. Vaya más adelante a Hechos capítulo 16, versículos 4 y 5. Hechos capítulo 16, versículos 4 y 5. Dice así: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eso pasó después del primer concilio en el capítulo 15 de la iglesia. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? O sea, había una clara identificación de quiénes eran los apóstoles. De hecho, por eso es que se dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento ¿qué? Apostólico. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 20. Y ya vamos a explicar eso, que no tiene ninguna contradicción con que el fundamento es Cristo. ¿Listo? Mire Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Pablo dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el significado no es que los apóstoles y los profetas fueran ellos mismos el fundamento, sino que ellos pusieron el fundamento en el sentido en que ellos enseñaron ¿qué? Las verdades con respecto a la persona de Cristo. Los apóstoles sentaron las bases al transmitir la revelación divina de la verdad del Señor Jesucristo. Aquellos en la iglesia primitiva entendían que la instrucción apostólica era autorizada por Cristo y que venía de parte de Dios, y que no obedecerla constituía un pecado. Mire algunos ejemplos. Volvamos a la Biblia. Primera de Corintios 14, 37. Primera de Corintios 14, 37. Dice Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Mandamientos del Señor. Pablo sabía que cuando le estaba escribiendo a Corinto venía inspirado por Dios. Mire más adelante otro versículo, un ejemplo más allá. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, escuche bien, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo una vez más dice: lo que yo les escribí, ustedes lo recibieron como palabra de Dios, porque era palabra de Dios. Porque era palabra de Dios. No creer o desobedecer, lo que decían los apóstoles, era no creer o desobedecer a Dios. Como leímos, eran mandamientos que venían de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado a los apóstoles la autoridad para hablar y para escribir palabras que eran inspiradas por Dios. Por lo tanto, en este versículo, luego que el Señor habla de la fundación de su iglesia, de cómo iba a edificar su iglesia, de su victoria final
hace un nombramiento a los apóstoles como sus representantes oficiales para establecer la doctrina sobre la base de la palabra de Dios que provenía solamente de los cielos. Solamente de los cielos. Hermanos, esta instrucción continúa hoy en día. Nosotros debemos fundamentar nuestra iglesia, nuestra enseñanza ¿en qué? En la instrucción apostólica. La instrucción apostólica es lo que todavía guía a la iglesia hoy en día a través de ¿qué? Del Nuevo Testamento. A través de las escrituras del Nuevo Testamento. El oficio único de los apóstoles de Cristo nos debería llevar a una conclusión muy clara. Y es que este oficio es ¿qué? Irrepetible. Irrepetible. Son unos mentirosos los que dicen que hay apóstoles hoy en día. Son unos falsos. El oficio apostólico es un oficio, ni siquiera utilizar la manera como para decir que son enviados, porque eso significa la palabra apóstol, enviado. No, es un oficio irrepetible. Hoy nadie puede agregar palabras a la Biblia y hacer que se cuenten como las mismas palabras de Dios. No, es una mentira. Dios me dio una nueva revelación. Salga corriendo. Porque lo único que necesitamos, ¿dónde está? En la Escritura, en la suficiente palabra del Señor. Y es que mire, siguiendo la metáfora de la construcción de Efesios capítulo 2:20, el fundamento precede a la superestructura. Y por eso es apropiado inferir que los apóstoles fueron dados solamente en la primera época de la iglesia, o sea, en el primer siglo. De hecho, usted cuando examina la historia, los discípulos de los apóstoles nunca hicieron otro nombramiento apostólico. Nunca dijeron ahora el apóstol va a hacer esto. Nunca nada de ese tipo de cosas que hoy en día tratan de hacer y de transferir la autoridad apostólica. Y escuelas de apóstoles y profetas. Mentirosos. Solamente hubo un oficio apostólico. Y fue en el periodo de la fundación de la iglesia. Fue ese primer siglo cuando vinieron los apóstoles originales. El periodo de la superestructura son todos los siglos siguientes y la iglesia se edifica sobre el ministerio de los apóstoles. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 42? Hechos 2, 42 dice así. Ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué tenemos que perseverar, iglesia? En la palabra del Señor, en enseñar la palabra del Señor. ¿En qué tenemos que perseverar para saber que Cristo es el que edifica la iglesia? En la palabra del Señor. ¿En qué tenemos que perseverar? ¿Qué tenemos que hacer para saber que Cristo es el fundamento de esta iglesia? En la palabra del Señor. Es fácil. Hay que hacer una cosa y solo una cosa. Estudiar la Escritura. Como el Señor dice. Hoy la iglesia se edifica sobre el fundamento que colocaron los representantes oficiales de Cristo. Y si una iglesia es iglesia de Cristo, busca perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si una iglesia es iglesia de Cristo, persevera en la enseñanza correcta de la palabra de Dios. ¿Cómo concluye esta sección? Con el versículo 20 de Mateo 16. Dice el Señor así: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Esta sección concluye en este punto. Al Jesús ordenar que no se dijera que Él era quien era, que Él era Dios y el Mesías. Y esa orden siempre nos ha parecido extraña, pero al parecer se debe al hecho de que Jesús sabía que la gente le daría un significado político a Él. Y Él primero tenía que venir a morir en la cruz para salvarnos de nuestro pecado. Todavía el Señor tenía que recorrer ese camino, el camino de la pasión, de la cruz, del sufrimiento. Y este camino era inevitable para establecer la iglesia que nunca sería derrotada. Este camino era inevitable para que usted y yo hoy estuviéramos acá. Porque la iglesia, gracias a Dios, y desde la eternidad, siempre fue pensada para alcanzar a gente de toda nación. Y por eso hoy damos gracias a Dios. Hermanos, la iglesia que nuestro Señor creó debe estar fundada sobre Cristo, edificada por Él,
con la seguridad que tendrá victoria y con la doctrina de los apóstoles en la palabra de Dios. La doctrina que debe estar en el centro de la enseñanza y en el centro de todas nuestras actividades. Hermanos, estos versículos son preciosos porque nos muestra cómo Dios concibe a su iglesia y qué debemos hacer. Y nunca debemos dejarlos o pasarlos por alto. La iglesia no se trata de tener visiones nuevas, ¿de acuerdo? Y ya para concluir, después del tiempo que yo pude ir a prepararme a Estados Unidos en el seminario, yo llegué aquí y no tenía un lugar donde pastorear. Y el Señor en su misericordia nos unió con 5 hermanos y ahí empezó esta iglesia. De hecho, hoy vamos a celebrar el aniversario de la Iglesia Bíblica por Cristo, que oficialmente comenzó hoy, hoy o esta semana, el 2 de febrero. Y tenemos ponqué, no se vaya. Pero para no quitar lo que estaba diciendo, y el Señor puso estas 5 personas, y el Señor, y ahí empezamos a trabajar, y el Señor fue edificando su iglesia, es su iglesia. Y yo estaba lleno de miedos, lleno de preguntas, lleno de no sé qué hacer, y mi esposa también, y empezamos a predicar la palabra del Señor, y el Señor fue añadiendo, el Señor fue edificando. Él fue el que puso el fundamento, y Él es el que es la cabeza, y Él es el pastor principal, y por Él nos basamos. Y esa es nuestra alegría, hermanos. Esta obra es del Señor, y por eso es tan importante ver esto, porque de hecho, era parte de lo que le quería contar, no contarle solamente la historia. Cuando yo llegué, alguien me preguntó: ¿cuál es tu visión para la iglesia? El Señor, ¿qué te ha dicho? No. No, pues predicar, enseñar. No, pero es que no te has metido con Dios. Métete con Dios. No. Tenemos que volver a la Escritura siempre. Es aquí. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Quién es el que edifica? Cristo. La victoria final es de Cristo. ¿Y cómo edifica su iglesia? Por medio de su palabra. Como alguien una vez me dijo, algo nuevo en el cristianismo es algo malo. No hay nueva revelación. Vamos a seguir siendo iglesia de Cristo. Y es nuestra oración que seamos iglesia de Cristo siempre. Y que el Señor traiga hombres que amen al Señor y su palabra. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu inmensa misericordia, Señor, porque sí, Señor, cuando nos miramos a nosotros, nos damos cuenta de nuestra incapacidad, de nuestras debilidades, incluso del pecado remanente que todavía habita en nosotros. Pero cuando te miramos a Cristo, te miramos a ti, Cristo, y confiamos en que tú eres el que hace la obra, en el que tú eres quien edifica, en que sobre ti debe estar fundada la iglesia y nuestras vidas, Señor, tenemos confianza. Porque pase lo que pase, Señor, en nuestra vida y con la iglesia, nuestro fundamento está seguro en ti. Tú eres la roca. Tú eres quien construye, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser obedientes. Ayúdanos a cada día aborrecer más el pecado que todavía tenemos y amarte más, Señor. No para obtener algo, sino para que tú cada día te lleves más la gloria, Señor. Glorifícate, mi Señor Jesús, en este cuerpo de hermanos que buscamos honrarte y obedecerte. Gracias, mi Señor Jesús, porque eres tú quien ha edificado y añadido las personas que tú quieres a este lugar. Porque todos somos miembros y solamente hay una cabeza. Y eres tú, mi Señor Jesús, quien gobierna a través de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.